3 preocupaciones sobre CERN: la ubicación 666 de Satanás y la misteriosa estatua del logotipo Number One de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida como CERN. Es una organización intergubernamental que opera el laboratorio más grande del mundo para la física de partículas. Fue establecido en 1954 y se encuentra en La Marine, un suburbio oeste de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. CERN está compuesto por 23 Estados miembros, siendo Israel el único miembro de pleno derecho no europeo admitido en 2013. CERN también es miembro oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. CERN es una organización internacional que facilita la investigación en física. Se han establecido múltiples experimentos en CERN a través de colaboraciones entre varios países. La organización es famosa por albergar el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, que es el colisionador de partículas más grande y de mayor energía del mundo. Además, es el lugar donde se creó la World Wide Web. El logotipo del Sol de la Organización Europea para la Investigación Nuclear es una representación estilizada de las trayectorias de partículas. Sin embargo, algunas personas creen que se asemeja al número 666, que está comúnmente asociado con la marca de la bestia. Esto es simplemente una coincidencia, pero ha alimentado la especulación sobre la naturaleza del trabajo de CERN. El logotipo fue diseñado por un diseñador gráfico británico llamado Margaret Bhagwan, quien se inspiró en las trayectorias dejadas por las partículas en una cámara de nubes. El logotipo ha sido utilizado desde 1954 y ha experimentado solo cambios menores desde entonces. Esto ha llevado a muchos a hacer una conexión entre CERN y el Anticristo. A lo largo de la historia, los espectáculos han asombrado a las audiencias con elaborados engaños. Estos espectáculos no veían sus shows como engañosos porque creían que sus audiencias eran participantes dispuestos en el espectáculo. Sin embargo, durante el período de la tribulación, surgirá un nuevo espectáculo que superará a todos los artistas anteriores. A diferencia de un showman típico, sus trucos no serán meramente entretenimiento o elección libre. Este showman convencerá a naciones enteras de desarmarse y darle control completo al prometer paz y prosperidad. El Anticristo, junto con su falso profeta, persuadirán a millones de que su gobierno y sistema económico son el camino a seguir. El texto original contenía una referencia apocalíptica al sello de una bestia. Esto ha sido eliminado en el texto reescrito, para enfocarse en el mensaje positivo de las primeras 2 líneas. ¿Cuál es el sello de la bestia según el libro del Apocalipsis? El falso profeta, también conocido como la bestia de la tierra, implementará un sello para fortalecer el gobierno mundial del Anticristo. Él hace que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban un sello en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pueda comprar o vender, excepto aquel que tenga el sello, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 a 17. Durante la tribulación, toda persona viviente necesitará llevar el sello de la bestia. Al igual que en la antigua Roma, era necesario para funcionar en la sociedad. ¿Por qué 666? Ha habido mucha especulación sobre el significado del número 666. Algunos creen que está conectado a figuras bíblicas como Goliat, quien medía 6 codos de alto y llevaba 6 piezas de armadura, o la estatua de Nabucodonosor, que tenía 60 codos de altura y 6 codos de ancho, además de 6 instrumentos musicales. Otros han sugerido que el número se relaciona con líderes como Nerón u otras figuras mundiales, pero todas estas ideas son meras conjeturas y no proporcionan una verdadera comprensión del significado del número. Según Apocalipsis 13:8, el número 666 se dice que representa al hombre. Esto se apoya aún más en toda la Biblia.
El libro del Génesis nos dice que el hombre fue creado en el sexto día de la creación. La ley del Antiguo Testamento requería que los hombres trabajaran 6 días a la semana. Además, un hebreo solo podía servir como esclavo durante un máximo de 6 años, y después de 6 años de sembrar un campo, este debía dejarse en barbecho. Es importante tener en cuenta que el número 666 no necesariamente representa a un individuo, sino más bien a la raza humana en su conjunto. Algunos creen que el número simboliza la cúspide de la ingeniosidad y competencia humanas, así como al anticristo, la manifestación última de los intentos del hombre de gobernar el mundo antes de que Jesús triunfe finalmente sobre todos aquellos que se le oponen. Número 2. La estatua de Shiva en junio. En el siglo XVIII, el CERN reveló un nuevo y único hito, una estatua de 2 metros de altura de su dios hindú, el señor Shiva. El director general observó junto al doctor Kad Kordar y el señor Chandrar, quienes firmaron el libro de visitas. Esta estatua fue un regalo de la India que marca la larga y continua relación entre el CERN y la India, que comenzó en la década de 1960. Fue develada por el director general, el Dr. Robert Amar. Su Excelencia, el señor K.M. Chanda, el embajador de la OMC en Ginebra, y el Dr. Anil Kotka, el presidente de la Comisión de Energía Atómica y secretario del Departamento de Energía Atómica de la India. Esta estatua representa al señor Shiva en su forma de Nataraja, que es significativa en la religión hindú, ya que simboliza la fuerza vital o Shakti. Según la placa que la acompaña, se cree que el señor Shiva solía bailar para crear el universo. Es responsable de su movimiento continuo. Y finalmente, lo llevará a su fin. Carl Schön comparó esta danza cósmica con el estudio de partículas subatómicas. La estatua fue elaborada en la India utilizando un modelo de cera, un molde de tierra y metal líquido. Después de retirar la cera, el metal se vertió en el molde hueco y la estatua final fue pulida y recibió un acabado antiguo. La estatua se encuentra en exhibición permanente en la plaza entre los edificios 39 y 40, que está a poca distancia del edificio principal. Sin embargo, algunas personas han expresado preocupación de que la estatua sea un signo de actividad de culto en el CERN. Algunas personas están preocupadas acerca de la presencia de una estatua de Shiva, también conocido como el destructor de mundos, en el CERN. Ha generado preocupación. Algunas personas creen que los experimentos realizados por la organización podrían tener consecuencias catastróficas. Por otro lado, el CERN ha desestimado estas afirmaciones, afirmando que la estatua es simplemente un símbolo de paz y comprensión. A pesar de estas garantías, algunas personas siguen sin estar convencidas acerca de las intenciones del CERN. Creen que la estatua de Shiva es una señal de advertencia y que el CERN está interfiriendo con fuerzas que no comprende. ¿Cómo están conectados los ídolos con los espíritus? Deuteronomio 32, 16, 17 de la Biblia. Nueva Versión Internacional dice que los hicieron celosos con dioses extraños, dioses que no conocían, que llegaron de repente, a los que adoraron sus antepasados. Este texto claramente conecta este culto con los espíritus, que están en contraste con el verdadero Dios, la roca, como se menciona en el versículo 15 y 17. Levítico 17:7 añade otra conexión importante. El deseo de contacto sobrenatural con el mundo espiritual a menudo lleva a las personas hacia poderes aparte de los ofrecidos por Dios a través de una relación con Jesucristo y su Espíritu Santo. Los ídolos siempre han sido motivo de preocupación para los cristianos. Por ejemplo, en la Biblia vemos el resultado del ídolo del becerro de oro, creado por un líder espiritual justo. En Éxodo 32, hubo un evento inusual después de la fuga de los israelitas de Egipto. Según en la Biblia, Dios partió milagrosamente el Mar Rojo,
permitiendo que los israelitas pasaran mientras los egipcios los perseguían. Una vez que los israelitas cruzaron con seguridad al otro lado, Dios hizo que el mar volviera a cerrarse, ahogando a los egipcios que los perseguían. Durante la ausencia de Moisés en el monte Sinaí, donde recibía los 10 mandamientos, los israelitas cometieron una acción comúnmente vista en el Antiguo Testamento. Se irritaron. Moisés estuvo en el monte durante mucho tiempo recibiendo instrucciones del Señor, 40 días y 40 noches. Aparentemente, eso fue demasiado tiempo para los israelitas, quienes estaban cansados de esperar e impacientes. Despreciaron a aquel a quien Dios había usado para liberarlos de la esclavitud, a este Moisés. No sabemos qué le había pasado a Moisés. También exigieron que Aarón creara un ídolo para guiarlos en lugar de Moisés y del Señor, lo cual fue un rechazo de los 2 primeros mandamientos y una repudiación de su promesa de obedecer al Señor. Trágicamente, Aarón les escuchó y les pidió que le trajeran oro, con el cual él moldeó la imagen de un becerro. Esta decisión es significativa, ya que los egipcios y cananeos, los ocupantes originales de la tierra prometida a Israel, adoraban a deidades en forma de becerros. Como resultado, Israel despreció al gran Yo Soy, quien los había rescatado, y en su lugar adoraron a un falso Dios de las naciones. La alabanza que solo era debida a Dios fue otorgada a una estatua de oro. Aarón declaró que celebrarían una fiesta en honor a el festival en honor al Señor, y la gente llevaba ofrendas quemadas y ofrendas de comunión. Es importante recordar que las personas que realizaban sacrificios a este ídolo lo llamaban Señor, a pesar de que el verdadero Señor había prescrito prácticas diferentes. La síntesis religiosa siempre conduce a la religión falsa cuando la idolatría se mezcla con el cristianismo. El cristianismo ya no es lo mismo. La gente se sentó a comer y beber antes de levantarse para festejar. Claramente no estaban teniendo una celebración inocente. Su fundamento era el rechazo del verdadero Dios, y es probable que la fiesta incorporara prácticas corruptas de culto de otras naciones, como la embriaguez y la inmoralidad. Pablo cita este verso cuando advierte a los corintios: no se hagan idólatras. Moisés había estado en la montaña durante días, en la presencia de Dios, y no tenía idea de lo que estaba pasando. Dios informó a Moisés que su pueblo, observa que no dijo mi pueblo, actuó de manera corrupta y había abandonado rápidamente a Dios en favor de la adoración a ídolos. El Señor declaró que eran un pueblo de cerviz dura, que sería destruido. Después de todo, Él podría convertir a Moisés en una gran nación. Sin embargo, Moisés no quería convertirse en el patriarca de una nueva nación sin los israelitas. En cambio, suplicó a Dios que los perdonara y no los destruyera. No basó su súplica en su valía, sino en la reputación y el carácter de Dios. Moisés descendió de la montaña llevando las 2 tablas, inscritas con la escritura de Dios, mientras Josué estaba en la montaña con Moisés. Escuchó conmoción proveniente del campamento israelita y equivocadamente pensó que se trataba de una invasión enemiga. Pero Moisés fue más sabio. Moisés se llenó de ira cuando presenció a la gente bailando alrededor del becerro, lo que lo llevó a romper las tablas en decepción, ya que Israel había roto el pacto hecho por Dios con ellos en poco tiempo. Los israelitas tuvieron que beber el polvo de un becerro quemado, que fue una consecuencia de su pecado. Éxodo 32, 21-24. Entonces Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído tan gran pecado sobre él? Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les dije: ¿quién tiene oro? Quítalo y dádmelo. Entonces lo arrojaron al fuego y salió este becerro. Moisés tuvo un enfrentamiento con su hermano Aarón,
quien tenía la tarea de liderar a Israel para conocer y obedecer a Dios. Sin embargo, Aarón los llevó a cometer un pecado grave. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, Aarón culpó a la gente como si los hubieran obligado a hacerlo. Luego hizo esta afirmación absurda: «Cuando arrojé el oro al fuego, este becerro salió». Falsamente insinuó que el ídolo fue creado sobrenaturalmente. Moisés reconoció que la gente estaba fuera de control. A pesar de que los había confrontado con su pecado, muchos permanecieron impenitentes. Entonces exclamó: «El que esté por el Señor, venga a mí». Cuando los levitas se reunieron a su alrededor en respuesta, Moisés los envió para llevar a cabo el juicio de Dios sobre aquellos que seguían practicando la idolatría y la inmoralidad. Como resultado, 3,000 hombres fueron muertos en un corto periodo de tiempo. El pecado no es un juego, trae muerte. Al día siguiente, Moisés recordó al pueblo su pecado y declaró que intercedería con Dios en su nombre. Esto es seguido por otro ejemplo notable de oración de intercesión en la Biblia. Moisés confesó el pecado del pueblo y suplicó por su perdón. Si Dios se negaba a perdonarlos, Moisés pidió que Dios lo destruyera a él en lugar de a ellos. Estaba dispuesto a dar su vida por este pueblo ingrato y pecador. También vemos esto en la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ordenó crear, una estatua colosal de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debía ser magnífica. Tenía 90 pies de altura. Es posible que el rey lo planeara para consolidar su poder reuniendo a todos los niveles de sus funcionarios para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y postrarse ante ella, postrándose ante ella. Todos los que desobedecieran este mandato corrían el riesgo de ser arrojados a un horno ardiente y quemados hasta quedar reducidos a cenizas. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, porque estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad, o al menos casi todos, debido a que Sadrach, Mesach y Abednego estaban entre los funcionarios presentes en la gran reunión. Un enfrentamiento era inevitable. 3 de los hombres en la habitación no se postraron, a pesar de que todos los demás lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar esa presión social. No fue fácil. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, inmediatamente se enfureció. Es sorprendente que les diera a los acusados la oportunidad de responder a los cargos en su contra, lo que podría indicar su respeto por ellos. Pero no se equivoquen, el rey solo aceptaría una respuesta: total sumisión. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego. A pesar de sus elogios anteriores al dios hebreo, Nabucodonosor añadió: ¿qué dios podrá libraros de mis manos? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se pusieron en manos de Dios. Su respuesta es bastante impresionante. En otras palabras, dijeron: preferimos temer a Dios que obedecer a los caprichos del rey. Preferimos a nuestro Dios que a tu horno cualquier día. Incluso si decide dejarnos arder, todavía serviremos al Dios vivo en lugar de tu ídolo muerto. Es inestimable. Prefirieron la muerte a la infidelidad a Dios, y sin duda, habían planeado esta posibilidad durante mucho tiempo. Es difícil comprender cuán enojado estaba Nabucodonosor cuando su autoridad fue desafiada, pero se informa que su rostro se puso rojo de furia. En respuesta, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados a las llamas, el calor radiante era tan intenso que los hombres que los llevaban fueron muertos. Sin duda vestían ropa inflamable. Los fieles hebreos no tenían esperanza, a menos que la esperanza misma interviniera. Era el estándar de Dios que Israel fuera diferente de las naciones que los rodeaban.
pero no habían obedecido. El pecado siempre duele, siempre ata. Una razón por la cual Israel cayó ante los asirios fue la ira de Dios por causa de Asera y Baal. El tercer punto ¿es este el lugar de Satanás? Muchos teóricos han llegado a creer que el CERN es el lugar de Satanás. ¿Qué es el CERN y por qué la gente piensa que Satanás está ubicado aquí? Te lo diré, y también te diré exactamente lo que dice la Biblia. Debido a sus estrechos vínculos con Pérgamo, muchas personas creen que el CERN es el lugar de Satanás, basándose en un texto del libro de Apocalipsis. En lugar del CERN, el libro de Apocalipsis nos muestra que en un momento particular, Satanás estaba ubicado en Pérgamo. Apocalipsis 2, 12, 17, Nueva Versión Internacional. En el libro de Apocalipsis, se dirige al ángel de la iglesia en Pérgamo diciendo: el que tiene la espada de dos filos afilada dice esto: conozco dónde vives, donde está el trono de Satanás, y mantienes firmemente mi nombre, y no negaste mi fe, incluso en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo algunas cosas en contra de ti, porque tienes allí a algunos que siguen las enseñanzas de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezos delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y cometieran inmoralidad sexual. Así que también tienes a algunos que de la misma manera siguen la enseñanza de los Nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De lo contrario, vendré rápidamente y lucharé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré una piedra blanca con un nuevo nombre escrito en ella, que nadie conoce excepto quien lo recibe. Pérgamo, en la actualidad, es una ciudad que sorprende al descubrir que en realidad son dos ciudades separadas por unos 4 o 500 metros verticalmente. Está la ciudad baja de Pérgamo, ahora llamada Asclepión, y luego la ciudad alta, la Acrópolis. La palabra Acrópolis está compuesta por dos palabras: acro, que significa cumbre, y polis, que significa ciudad. Los griegos tenían la costumbre de construir ciudades en cimas, como Atenas, que era una de estas 7. Se le llama la pequeña Atenas por esa razón. Así que tenemos la ciudad de Pérgamo en la cima, y luego esta colina empinada. Solo hay una pequeña carretera sinuosa hasta la cima, y llegas directamente al valle y allí, en la llanura, está la otra ciudad de Pérgamo. Permíteme empezar desde abajo, desde la ciudad baja. Durante 300 años sirvió como ciudad capital para los ítalos y más tarde para los romanos. Después de que el último rey ítalo la legó a Roma, se convirtió en la capital de Asia. Aunque Éfeso era una ciudad más importante, el gobernador romano residía aquí y no en Éfeso. La ciudad baja gira ahora en torno a un enorme hospital, y la principal preocupación de los residentes es la salud. El Asclepión, un templo dedicado al dios de la curación Asclepio, está ubicado aquí. De ahí el nombre de la ciudad baja. Asclepio era conocido como el Salvador por su habilidad para curar a las personas de sus enfermedades. Hoy en día, sigue siendo un lugar fascinante para visitar. En la antigüedad, había un templo de la salud con un hospital a su alrededor. El hospital tenía salas y baños con agua de manantial natural para bañarse. Una característica fascinante era un largo túnel con agujeros en el techo que conectaba los baños con las salas. Cuando las personas enfermas eran transportadas por el túnel, los sacerdotes de Asclepio gritaban desde el agujero diciendo: «Estás curado, estás curado». Esta voz que salía del agujero les daba esperanza y seguridad. El símbolo de Asclepio, el dios de la curación, era el símbolo de la serpiente, el cual representa a Asclepio, el dios de la curación. Se sigue utilizando en el emblema del cuerpo médico del ejército real hasta el día de hoy. Mientras caminas por la ciudad baja, puedes sentir la imponente presencia de la Acrópolis, que es mucho más impresionante que el castillo de Edimburgo.
Es una montaña escarpada cubierta de ruinas en la cima, algunas de las cuales son espectaculares. La cima es lo que nos interesa, y es una de las visitas más espectaculares que hicimos. La riqueza y la salud tienden a ir de la mano, ya que las personas que están ganando dinero se preocupan por la salud, ya que perder la salud significa que no se puede hacer nada con el dinero. Esto ha llevado a un aumento en el interés por la salud en nuestro país en los últimos 20 años, y como resultado, muchas tiendas de salud y alimentos saludables han abierto. En la cima de la colina hay 3 templos, 4 en total, 3 de los cuales están dedicados a dioses griegos y 1 a un emperador romano. Los 3 dioses griegos son Atenea, Dionisio, el dios del vino, y la zona circundante está llena de viñedos, y Zeus, quien es considerado el más importante entre ellos. El templo de Zeus era el más magnífico de todos los templos, mientras que los otros eran bastante pequeños. El templo de Zeus medía 90 pies cuadrados y 20 pies de altura en su base. Tenía un podium que era como una base con escalones en el frente. Puedo mostrarte una imagen en un momento. En la ladera de la colina hay un teatro que está ubicado en una pendiente pronunciada. Sin embargo, una vez que llegas a la cima, puedes encontrar varios templos. La segunda biblioteca más grande del mundo estaba. También se encontraba aquí la segunda biblioteca más grande del mundo, siendo la primera la Universidad de Alejandría. Incluso hoy en día, todavía se puede ver la biblioteca donde guardaban todos los pergaminos y libros. En la cima de la Acrópolis se pueden encontrar varios templos, incluido el famoso Templo de Zeus, en lo alto de una colina imponente rodeada de templos, bibliotecas y teatros. Había un sillón colosal situado frente al Templo de Zeus, desde el que se podía dominar la ciudad baja. La silla emitía una columna constante de humo, lo que la hacía una vista imponente. Algunos creen que este templo y el enorme sillón pueden ser el lugar mencionado en la Biblia donde Jesús habla del asiento o trono de Satanás. El humo negro que se elevaba desde la silla era visible desde el valle y dominaba la vista. Según algunos relatos, esta era la residencia actual de Satanás en la tierra, aunque visitaba otras partes del mundo. Aquí vivía permanentemente. Este era su trono y la capital de su reino. La ciudad que una vez sirvió como capital de los reyes terrenales durante 300 años, ahora es la capital del reino de este mundo. En Mateo 12, Jesús se refiere a este mundo como el reino de Satanás, usando la frase, ¿cómo puede un reino dividido mantenerse en pie? Habló de Satanás como el gobernante, príncipe y dios de este mundo. Al mirar hacia la imponente Acrópolis, es posible que sientas cierto nivel de malestar. En el mismo pasaje, Jesús también dice, sé dónde vives, transmitiendo se percibe un sentido de permanencia en lugar de temperancia, lo que significa que las personas no tenían oportunidad de alejarse. Creo que debes residir en ese lugar permanentemente, y comprendo que debes quedarte allí. Sin embargo, no permite que ninguna conducta incorrecta en la iglesia sea excusada por eso. Esto es bastante notable. Jesús es compasivo, pero no ignora lo que está mal. Es firme y comprende los desafíos que enfrentamos, pero no tolera el compromiso. Hay un equilibrio hermoso en este enfoque. Mientras Satanás tiene agentes en todas partes, no es omnipresente y solo puede estar en un lugar a la vez. Este fue su lugar elegido, un lugar elevado. Antipas es una figura intrigante. Fue la primera persona en morir como mártir de las 7 iglesias de Asia, incluso antes que Juan mismo. Fue encarcelado por ser un traidor, pero aún no había muerto. Sin embargo, fue la primera persona en ser martirizada en las iglesias de Asia. Su nombre es significativo, ya que anti significa contra y pas significa todos, por lo que Antipas tuvo que enfrentarse solo a todos. En el libro del Apocalipsis, Jesús describe a Antipas como su testigo fiel y persona especial. La palabra griega para testigo es mártir, que significa alguien que da un testimonio fiel en el tribunal.
Sin embargo, con el tiempo, el significado de la palabra mártir cambió. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra mártir, pensamos en alguien que muere por sus creencias, pero durante los primeros años de la Iglesia, ser fiel a la verdad. Hablar de Jesús a menudo significaba enfrentarse a la muerte. Como resultado, la palabra mártir adquirió un nuevo significado cuando Jesús llamó a Antipas su fiel mártir, lo que significaba que Antipas había pagado el precio máximo por su fe. Está Satanás en el infierno. Satanás no reside actualmente en el infierno. En cambio, se cree que vaga por la tierra tratando de tentar a las personas para que cometan pecados y se alejen de Dios. Esto se menciona en 1 Pedro 5:8, que aconseja a las personas que permanezcan alertas y vigilantes, ya que Satanás es como un león rugiente que busca a quien devorar. Se cree que Satanás opera tanto en la tierra como en los cielos que la rodean. En lugar de estar confinado en el infierno, Satanás está caminando por la tierra. Satanás no es omnipresente, lo que significa que no está presente en todas partes al mismo tiempo. Es un ser creado finito, y la omnipresencia no puede atribuirse a él. Ezequiel 28:15. Satanás fue creado por Cristo, quien creó todas las cosas. Colosenses 1:16. Sin embargo, Satanás no era originalmente un ser maligno. Tiene límites y no es infinito en ningún aspecto, incluida su presencia. Solo Dios es omnipresente. Salmo 139, 7, 12. El libro de Job nos dice que Satanás puede ir al cielo y recorrer la tierra. Job 1:6. Lo que demuestra que el diablo puede moverse entre diferentes ubicaciones, pero nunca se le describe como presente en todas partes. Satanás y sus demonios tienen habilidades que los humanos no tienen, pero siguen estando limitados. Lucas 8:33. Se menciona que los demonios tuvieron que salir. En el libro de Job, se menciona que los demonios tuvieron que abandonar al hombre poseído de los jacins para entrar en los cerdos. De manera similar, en Mateo 4:1, Satanás es descrito como dejando a Jesús después de tentarlo. Esto significa que si dejó a Jesús, ya no estaba presente con él. Por lo tanto, está claro que Satanás está limitado en espacio y tiempo. Satanás es conocido por ser un engañador, como se menciona en Apocalipsis 12:9. Intenta hacer que las personas crean que es omnipresente como Dios. Sin embargo, esto no es cierto. Satanás cayó debido a su pecado de orgullo y su deseo de ser como Dios, como se menciona en Isaías 14:13-14. Oración de agradecimiento y esperanza. Querido Padre Celestial, al llegar a la conclusión de este viaje enfocado a través de tu palabra, quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento. Cada escritura que hemos explorado ha abierto una nueva ventana hacia tu carácter y tus promesas, siempre en acción. Nos has hablado a través de tu santa palabra, ofreciendo orientación, consuelo y fuerza en nuestros tiempos de necesidad. Señor, tú eres nuestro protector constante, nuestro sabio consejero y nuestra fuente última de alegría. A través de versículos que nos llaman a ser fuertes y valientes, a confiar en tu visión y a buscar refugio bajo tus alas, nos has mostrado cómo vivir vidas arraigadas en la fe y rebosantes de esperanza. Gracias por la promesa de que podemos enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que estás a nuestro lado. Gracias por enseñarnos que nuestras debilidades son oportunidades para que tu fortaleza se muestre, y por recordarnos que el camino no es uno que caminamos solos, sino uno donde tu presencia es una compañera constante. Mientras hemos orado a través de estas escrituras, hemos encontrado tu misericordia que perdona, tu gracia que sustenta y tu amor que eleva. Nos han recordado que ningún problema es demasiado grande, ningún momento de desesperación demasiado profundo, que tus brazos amorosos no pueden alcanzarnos y devolvernos a la luz de tu gracia. Dios,
Estoy agradecido por los momentos de revelación y la paz que ha surgido de entregar nuestras preocupaciones y miedos a ti. Cada oración ha sido un paso más cerca de entender la profundidad de tu amor y la infinitud de tu poder. Ayúdanos a mantener estas verdades cerca de nuestros corazones, guiándonos en nuestra vida diaria mientras reflexionamos sobre lo que hemos aprendido. Inspíranos a vivir estas escrituras, que no sean solo palabras que leemos o rezamos, sino acciones que encarnamos y principios que exhibimos. Que nuestras vidas sean testimonios de tu bondad y fidelidad, atrayendo a otros hacia tu luz. Señor, permite que las semillas de tu palabra plantadas en nuestros corazones durante este tiempo crezcan en frutos que alimenten no solo a nosotros mismos, sino a quienes nos rodean. Capacítanos para ser embajadores de tu paz, portadores de tu esperanza y ejemplos de tu amor en cada interacción. Al cerrar este capítulo de oración enfocada, pedimos que esto no sea el final de nuestro camino contigo, sino más bien el comienzo de una exploración aún más profunda de tu palabra y una comunión más fuerte. Compromiso de vivir nuestra fe en voz alta. Gracias, Padre, por el regalo de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Es nuestra guía constante en un mundo en constante cambio, brindando sabiduría, iluminación y consuelo. Reconocemos el poder transformador de pasar tiempo en tu presencia y sumergirnos profundamente en tu palabra. Cada escritura no solo ha informado nuestras mentes, sino que también ha transformado nuestros corazones, desafiándonos a crecer y confiar en ti más plenamente. Reconocemos que nuestra caminata contigo es un viaje de crecimiento y aprendizaje continuo. Mientras avanzamos, mantén el impulso de este compromiso espiritual. Ayúdanos a buscar continuamente tu rostro, a profundizar en las Escrituras y a abrazar cada oportunidad para acercarnos más a ti. Señor, en nuestras rutinas diarias, en las pruebas que enfrentamos y en los momentos de alegría y celebración, recuérdanos el poder de la oración y la efectividad de recurrir a ti en cada situación. Que nuestras vidas reflejen la riqueza de tener una relación contigo, caracterizada por una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza inquebrantable. Al avanzar, fortalece nuestra determinación para vivir los valores que hemos abrazado a través de estas oraciones. Ayúdanos a ser faros de luz en lugares oscuros, fuentes de aliento en tiempos de desesperación y pilares de fortaleza en situaciones de debilidad. Que nuestras acciones inspiren a otros a buscarte, encontrando en ti el mismo consuelo y fuerza que nosotros hemos encontrado. Oramos por la sabiduría para navegar por las complejidades de la vida con gracia e integridad. Guiados por tu Espíritu, enséñanos a tomar decisiones que te honren, a construir relaciones que reflejen tu amor y a contribuir a nuestras comunidades de maneras que demuestren tu justicia y misericordia. Dios, también te pedimos valentía para enfrentar los desafíos que están por venir. Equípanos con una fe firme que pueda mover montañas y un espíritu esperanzador que perdure a través de las pruebas. No permitas que nos cansemos de hacer el bien, pues sabemos que en el momento adecuado cosecharemos si no nos rendimos. En todas las cosas buscamos glorificarte. Que nuestras vidas sean una oración continua, una expresión constante de nuestro amor y devoción hacia ti. Que cada palabra que pronunciemos, cada decisión que tomemos y cada acción que emprendamos sea una ofrenda agradable para ti. Concluimos esta oración con corazones llenos de agradecimiento y espíritus llenos de esperanza. Estamos agradecidos por el camino que hemos compartido, por las lecciones aprendidas y por el refresco espiritual que hemos experimentado. Esperamos con ansias continuar nuestro camino contigo, confiados en que, pase lo que pase en el futuro, estarás con nosotros, guiándonos, apoyándonos y amándonos en cada paso del camino. Gracias, Dios, por todo. Te alabamos por tu fidelidad
y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Esperamos que el contenido de hoy haya sido edificante y enriquecedor para sus vidas. Antes de despedirnos, nos encantaría escuchar sus comentarios sobre lo que han aprendido en este video. ¿Qué reflexiones les dejó el mensaje de hoy? ¿Hubo alguna enseñanza que les impactó especialmente? No olviden dejar sus comentarios debajo y también darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos inspiradores. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Nos vemos en el próximo video.